Es martes, martes 15 de febrero. Muchachos, bienvenidos todos los que están sintonizando ya Melomanía el día de hoy, martes 15 de febrero, ya un día después de este gran día mercadológicamente hablando importante. Después del amor y la amistad. Mira, los corazones que se dejan ver acá de este lado con Julio y con un servidor. Gracias, gente, por sintonizarnos el día de hoy. Vamos a tratar un tema genial, pero antes, pues quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos está viendo ya. Compartan la transmisión del día de hoy, compartan la liga desde activaonline.mx. También compartan si nos están viendo desde Facebook o desde YouTube, por supuesto, ahí nos pueden ver. Y ahí también pueden compartir con sus, pues ahora sí, con sus seguidores, con sus amigos de las redes sociales, para que más gente se una y también comente, interactúe con nosotros el día de hoy, que vamos a tratar un tema muy interesante. Pero bueno, antes de dar paso, vaya al tema, quiero presentar a mis compañeros. Ahora sí que los melómanos más importantes de Activa Online. Quiero dar la bienvenida a Julio. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches a toda la banda, aquí desde Colima, la ciudad de Las Palmeras. Pues otro martes más de rock, de melomanía. A toda la raza, a todos los melomaníacos, gracias por seguirnos y sintonizarnos en radio. Y pues echarle fibra a este martes. Está un tema chido ahora también. Ahorita lo va a presentar mi compa de allá desde Guanatos. Así es, un día después de este gran día, ya lo decíamos, también quiero dar la bienvenida, por supuesto, de manera muy amorosa y amistosa, amistosa, a nuestro amigo querido Fernando Valencia de la Perla Tapatía. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, pues qué bueno, qué buena onda, y algo que dijiste ahorita sobre el amor y la amistad y algo bonito, pues iniciamos con un programa de música folk, que para mí en personal es una rama más del rock, y del rock hablando en lo bonito y folclórico, ¿no? Es muy melodiosa, muy, no digo romántico, pero como es mucha acústica, pues puede ir de la mano con esto que están hablando, ¿no? Algo de la amistad, del amor, porque para esto muchos de los músicos que presentaban esto, pues hacían el amor y paz, ¿no? En la época del hipismo, ¿no? Por eso de ahí sale el tema de la música folk, ¿verdad? Entonces está chido el comentario. Y que se dio sin querer, ¿no? Un día después de San Valentín. Exactamente, surgió, todo pasa por algo, el universo dice muchas cosas y mira, aquí hay algo, yo creo en eso. Pero bueno, gracias, gente, por sintonizarnos. Vamos a comenzar con el tema que ya mencionó por acá Fernando Valencia. El folk es música muy interesante, muy agradable, como lo decía Fernando, que bueno, este género que de alguna manera también deriva del rock, por supuesto, pues surgió por allá en el siglo, bueno, mediados del siglo XX, para nombrar la música folclórica, que bueno, comienza en Estados Unidos, tengo entendido, y bueno, folk de alguna manera significa del pueblo, ¿no, muchachos? Y que, bueno, deriva del alemán folk, con V, y de ahí surge la palabra folk, y que bueno, para esto, pues obviamente vamos a darle la palabra a los melómanos activos del día de hoy, que ustedes ya saben, y que ya los presentamos, y que ya dieron la bienvenida. Pues el folk, música bonita, a mí me gusta el folk, los exponentes que he escuchado me gustan, así que, Fernando, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Pues bien, ¿no? Ahora sí que de todo hay en la música del rock que nos gusta, y bueno, hemos visto ya muchos temas de música muy variada, ¿no? Temas dentro del rock, y este es uno de los temas que, digo, muy bonito, vaya, muy melodioso, es música bonita, ¿no? Que mucha gente, aún no siendo rockera, pues lo asimila súper bien porque es algo relajadón, aunque de repente sus diálogos como tema no es como tan relajado, pues porque al final surge de las guerras, ¿no? De Vietnam principalmente, ¿no? Principal de esta música folclórica, que en español vendría siendo folclórica, es como la música tradicional de cada país, ¿no? Que de ahí nace y viene de lo tradicional de cada lugar, instrumentos y cosas así. Aunque en Estados Unidos empieza con ese trayecto, pero no es como tal, ¿no? Ellos le dieron, por ejemplo, aquí en México, la música folclórica de México sería
no la ranchera, ¿no? Ni los corridos, ni nada de eso. La música folclórica de México sería la música prehispánica, que la hay en cada estado, ¿no? En cada región del país. Tenemos mucha diversidad de música, ¿no? De músicos de aquí de México, ¿no? Y todavía que desconocemos en instrumentos, ¿no? Por un decirlo, en Chiapas se usan mucho las marimbas, ¿no? Eso es la música folclórica, pero en este caso aquí, en este movimiento del rock, inició parte, tengo entendido que por las guerras, ¿no? Músicos como Bob Dylan, Joan Baez, Donovan, Cat Stevens, todos ellos se dieron a esa tarea, pues, de esa música a finales de los 60, ¿sí? Y la música, pues, creció, ¿no? En su género folk de esa forma, ¿no? Que iba de protesta, ¿no? Por el tema de las guerras, que una de las principales artistas que demostró pues todo esto en su música, pues era Joan Baez. No sé si recuerden por ahí a Joan Baez. Es una músico, compositora, artista y nacida en Nueva York. Esta mujer, Joan Baez, viene de descendencia, su papá era de Puebla, México, ¿no? Ella nace por allá en 1941 en Nueva York, lo que es esa zona. Pero bueno, esta músico fue una de las pioneras, de las que empezaron con este movimiento de música de protesta hacia la guerra, ¿no? Que era en ese entonces Vietnam. De hecho, esta músico era compositora y fue compositora de grandes músicos, ¿no? Estamos hablando de que fue compositora inclusive de los Beatles. Los Beatles tienen canciones de letras escritas pues por Joan Baez, de Allman Brothers Band, por ahí de Bob Dylan. Fue una mancuerna en sus primeros inicios de los años 60, estuvieron a la par, ellos dos tocando a capela, tocaban guitarras acústicas, bueno, Bob Dylan con armónica de repente, esta mujer también, era lo característico de este movimiento, ¿no? Era música suave, rítmica, ahora sí como de repente dirían música como para cafés o cosas así, pero se relacionaba mucho en el tema del amor y paz que ellos buscaban, y por eso la música era en protesta hacia las guerras, ¿no? Que estaba presente en ese entonces Vietnam, y por eso mismo salieron muchos músicos y de alguna forma se relacionó toda esta música con el tema rock, y principalmente en el festival que hubo en 1969 en Nueva York, fue el de Woodstock, ¿sí? Y ahí ya nacen muchos, y bueno, así como ver esos grandes artistas tocar, pues ya muchos también querían hacer sus versiones, ¿no? Y era como la onda, ¿no? Estar tocando así. Esta Joan Baez para mí es una de las principales y de las primeras que conocí, digo, después de Bob Dylan, ¿no? Un género que me gustó porque su música es muy variada. Todavía tengo entendido, sigue tocando por ahí. Joan Baez ha tenido pues muchos cambios, ¿no? En su música, ¿no? Por ejemplo, ella tocó música muy estilo blues, porque la música folk viene desde el rock, un poco de folclórico, tiene ritmo blues, tiene jazz, tiene de repente un poquito de country. Yo no soy fan del country, pero en esto lo mezclan todo, ¿no? Y es lo interesante de esta música. Esta mujer llegó a tocar en un disco. Bueno, ahorita les voy a recomendar un disco que salió en vivo. Salió totalmente en español y es lo interesante de esta morra. Ese disco LP se llama Gracias a la Vida, y en ese álbum se integran muchas canciones de dominio popular, de compositores de tiempos atrás, de muchos compositores, ¿no? De hecho, en este álbum, Gracias a la Vida, que salió en 1974, ella canta la de, ay, ¿cómo se llama esta? La Llorona.
Ay de mi llorona, llorona, que la hemos oído con inmensidad de músicos, ¿no? No si tú sí la has escuchado, ¿no, Sergio? Esa canción. Bastante, bastante. Hasta yo la he cantado. Ah, yo, ¿no? En Hasta el yo la he cantado. Colorado Naranjo, ya sé. Y bueno, para Joan Baez decir, ah, caray, yo ese LP lo tengo y lo tengo de repente en esa colección que cuando pues hacía una reunión o algo que estaban mis papás o alguien así, pues lo pongo porque está folclórico, que les va a gustar, vaya, no está tan rockero, vaya. Aunque, como les decía, el folk no está tan acelerado, ¿no? Tiene ritmos de repente de blues y cosas así, pero vaya, no es tan estridente, No tan pasa una denso, línea, ¿no? no pasa una línea como otros estilos y movimientos, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Ese es un disco, por ejemplo, que recomiendo y toda su trayectoria, ¿no? Pero estamos hablando que Joan Baez tiene, no sé, a lo mejor unos 40 discos, desde 1962, que fue su primer álbum, hasta hace unos años todavía estaba tocando, ¿no? Oye, pero Ese, qué interesante ese punto con Joan Baez, porque de alguna manera México involucrado en este rollo o que influenció pues más tarde seguramente otros exponentes, ¿no, Fernando Julio? Así Qué chido, es. a mí me parece bastante interesante ese punto. Digo, si bien no directamente, pero sí un poquito de manera indirecta México involucrado en esta parte. Así es. sí, Me siento orgulloso de eso. Sí, sí, no, cómo no, no. claro, mira, por ejemplo, aquí en México, bueno, nosotros, yo como músico que fui, de repente algo de música folk era juntarse en la esquina, de repente, y yo no soy guitarrista, pero no faltaba que te ibas a la playa o cosas así, oye, este cabrón toca la guitarra, y se agarraban tocando. No ibas a tocar una de Led Zeppelin, ¿no? Porque no hay requinto, es a capela, ¿no? Acústico. Esto es lo que inició el tema del folk, así. Pero, o sea, tenían sus diálogos con el tema de la protesta, ¿no? Y era lo que hacía pues interesante y era por todos los hippies y los rockeros de esa época pues seguían a estos músicos, ¿no? Que apoyaban, ¿no? Al movimiento. Los otros músicos se expresaban de otra forma, más agresiva, pero agresiva con sus formas de tocar, ¿no? Con la virtuosidad de los guitarristas, de eso, y era lo que representaba en este festival de Woodstock. De hecho, hubo muchos así de a capela, ¿no? ¿Ibas a comentar algo, Sergio? No sé, era ese punto de representar las diferentes masas en la época que de alguna manera al final todo apuntaba a un fin, ¿no? La protesta, de cierta forma. Entonces era interesante, pues, o es interesante ahora conocer las diferentes expresiones que al final de cuentas, como lo digo, apuntan a un solo fin y eso es muy interesante. A mí me parece muy Sí, interesante. Y es música fina, melódica, bonita, y bueno, tiene parte de virtuosidad, pues, porque pues, también tenían que ser buenos músicos, buenos guitarristas, vaya, inclusive en la película Forrest Gump, la muchacha esta Jenny quería, no sé si recuerdan el pedacito que Forrest Gump la saca de un bar casi desnuda, ella tiene como ídolo a esta Joan Baez, dice, yo quiero tocar como Joan Baez, y ya ella está tocando, y si recuerdan, ella cantaba y era en el tema de los hippies, ¿no? Andaba con todos los hippies y toda esa onda, y muchos pues en el hippismo pues cargaban su lira y pues viajando y aquí y allá, y de ahí pues nacen muchos músicos. Por eso hablo de esta Joan Baez que fue yo pienso, o lo que yo sé, que es de la pionera o de los primeros que hicieron este movimiento y en todos los sentidos, ¿no? Diferentes tipos de música en cada uno de sus álbumes, que es lo interesante en muchos temas también que hemos hablado, ¿no? De música, ¿no? La diversidad, ¿no? De que tienen eh, un grupo, un solista, ¿no? Como músico. Eso es lo interesante. De ella les recomiendo ese disco, Gracias a la Vida, que está totalmente para oírlo, inclusive para una fiesta, ¿no? Un relax aquí. Tiene muchas canciones así de tradicionales, de dominio popular, hasta el Cóndor pasa, ¿no? Algo así se la canta, está muy bien. Les recomiendo otro disco, que ahí les va, fíjense, este disco salió en 1975, se llama Diamonds and Rust, Diamantes y Musgo, en español. ¿Y qué fue lo que pasó? Esta rola
por ahí la pusimos en alguna ocasión como la comparativa del éxito y del original. Diamonds and Rose la sacó Judas Priest. Judas Priest, unos del metal, ¿no? Del heavy metal de los 70s, 80s, esa rola, pero en versión metal. Imagínense qué tan buena debió ser esa rola que Rod Halford de Judas Priest la tuvo que tocar, ¿no? En versión rockera, ¿no? Eso es lo chido. Y yo tengo ambos álbums. Estos de Judas Priest la sacaron para su segundo LP, que salió en el 75, precisamente, en el mismo año. Ese es un disco también totalmente de recomendar de esta Joan Baez. Y nos vamos a ir un poquito más al 68. Este disco se llamó Any Day Now, para 1968. ¿Sí? Podía irme con una lista enorme de Joan Baez, pero les dejo esos 3 álbums para escuchar. Y más adelante sí me gustaría que fuéramos a música y va a ser una de las primeras que voy a poner. Por ahí tengo unas rolitas que quiero que escuchen en Bookstock, por cierto, para que vean la calidad de lo que estoy hablando, ¿sí? Excelente. Y pues bueno, vamos a irnos con otro grande de los de grandes, totalmente. Y digo, este es yo creo que de los más conocidos a nivel, pues, nivel rock, ¿no? De los rockeros. Pues estamos hablando del señor Bob Dylan, ¿no? Robert Allen Zimmerman. Robert, caray, esa no me la sabía. A ver, dime. Se llama, bueno, su nombre real es Robert Allen Zimmerman. Ándale. Ay, un dato importante, pues, de su nombre real, ¿no? No, está chido, digo, hay veces que yo ni me fijo ya en cómo se llaman, yo busco nada más la música, sus discos y lo que traman, ¿no? Ellos. Y a veces es lo importante, ¿no? Al final, el nombre artístico, pues así es como lo van a ubicar la banda, porque si lo buscan con el nombre que dijimos, no van a encontrar nada. Fíjate, por ejemplo, si hablábamos de Ozzy Osbourne, es un apodo Ozzy, pero realmente no sé ni cómo se llama el Ozzy, soy fan de Black Sabbath, pero a veces el nombre tal cual y qué calzones se puso en la grabación, ya no me fijo. Ya pasa a segundo plano. No, en la música y en lo que hicieron y cosas así, ¿no? Pero está chido ese dato, digo, yo no sabía de Bob Dylan, pero sí, se ponen un apodo a veces por los nombres tan feos que tienen y pues bueno, ya se tienen que poner algo chido, ¿no? Mira, definitivamente Dylan, a veces pasa. Bob Dylan, híjole. Yo como conozco a Bob Dylan fue en el hecho de los 90s, cuando Guns N' Roses saca Tocando las Puertas del Cielo, pues pensaba que era de ellos, ¿verdad? Y la verdad, pues era de Bob Dylan. Yo ahí, dice? la de Tocando las Puertas del Cielo de Guns N' Roses. Ok. Entonces, yo escucho esa canción y no me acuerdo quién, si fuiste tú o alguien más, me dijo, no, güey, esa canción no es de ellos. Es un cover y es un cover de Bob Dylan. Entonces, yo lo escucho con Bob Dylan y pues es otro rollo, ¿verdad? Con la armónica y bien tenue y como dice Fernando, o sea, trae la onda pues de la guerra, ¿no? De la melancolía, de la tristeza, de la pasividad, de todo eso. Pues esa canción es de Bob Dylan y todo el mundo, como yo creía, pensaban que era de Guns N' Roses. Y otra canción de él mismo que es un cover, también es la de I Like Rolling Stone, que la cantan los Rolling Stone. Sí. Y también es de Bob Dylan. O sea que muchas bandas de los 90s o hasta de los 70s han agarrado muchas canciones de Bob Dylan para hacer los éxitos. De cierta manera, Bob Dylan es un genio en esta parte, pues, porque digo, es compositor y lo consideran poeta, ¿no? En Estados Unidos, por mucho de lo que plasmó en papel, vaya. Pues sí, ya es como, es una leyenda prácticamente de la música folk y del rock, porque pues yo lo considero como rock y la verdad, pues es uno de mis principales ídolos, Bob Dylan, la verdad. No, es que tiene que haber, ¿no? Por ejemplo, Rock Trio González
Uno de los músicos con los que se apegó a su música que hizo, pues fue Bob Dylan, este otro Donovan, ¿no? Y mira, Bob Dylan también, digo, sí, como dices, Julio, pues somos de una época distinta. Yo también cuando escuché Guns N' Roses, pues no sabíamos en ese entonces qué era, hasta después que me adentro a escuchar música ya más antigua y a empezar a escuchar todo lo que he escuchado hasta ahora, pues te das cuenta de todos esos cambios. Y aparte esa de Knock, Knock, Knocking on Heaven's Door, no nomás por Guns N' Roses, por muchos otros músicos, ¿no? Y bueno, va uno aprendiendo, digo, en ese entonces uno no sabía. Y imagínense que también, pues este cuate fue un compositor, cantante, poeta, pues de todo, ¿no? En el 2016 le dieron el premio Nobel a la literatura, ¿no? También, o sea, ha sido maestro de maestros, ¿no? Y también en su música, ha tenido muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, esa rola que dijiste que tocaron los Rolling Stones, que se llama Like a Rolling Stones, salió en un disco que se llamó, ese disco, Highway 61 Revisited, que salió en 1965. Y ese disco fue el primer disco que, según esto, saca como más rockero, pues el más rockero de la historia, ¿no? De este Bob Dylan, y que estuvo en las listas número 1 de todo Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? De como mejor álbum de rock en ese entonces. Ese disco fue muy rockero de él, de Bob Dylan, y donde introdujo por primera vez instrumentos, ¿no? Ya batería, bajo y todo eso, porque anterior a eso era más acústico, ¿no? Ese disco yo lo tengo, fue el primero que yo escuché, que les voy a ser sincero, cuando yo lo escuché con un amigo que les he platicado mucho, a mí no me gustó, porque ya estaba en otra onda, ¿no? Es como muchos grupos que me ponían en ese entonces, pues ya más veteranos, yo chavo quería oír ruido, ¿no? No me gustó y poco a poco le fui agarrando y sí tiene mucho, es un discazazazo ese, Highway 61 Revisited de 1965, el primer disco y más rockero de Bob Dylan que salió para ese año. Y ahí viene a Like a Rolling Stone, que sí, la sacaron los Rolling Stones como una piedra rodante, ¿no? Por ejemplo, hay un disco que sacó él para 1966, se llamó Blonde on Blonde, y este disco está muy blusero totalmente. No fue después de fue dos después de este álbum que les acabo de hablar, y está totalmente muy blusero, muy a la onda que a mí me gustaba más, la onda del blues y de la psicodelia, totalmente, y es un variante pues para ver que tiene mucha madera para mucha música. Y bueno, por ejemplo, les voy a recomendar el primer disco de Bob Dylan, de Freeway and Hailing, de 1963, totalmente diferentes, ¿no? O sea, ritmos al estilo Joan Baez. Y bueno, Joan Baez participó con él en algunos discos en vivo, en concierto, y también fue compositora de algunas de las cosas de Bob Dylan. Pues iban, a lo mejor anduvieron también como pareja, en muchas cosas se veían ahí muy, muy reflejados, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Otro álbum, muy diferente, pero muy dado más a la psicodelia y más porque estaban adentrándose para finales de los 60. Este disco salió en 1967 y se llamó John Wesley Harding. Y en la portada muestra a varios personajes como de diferentes oficios, cosas así, muy similar como tirándole a la guerra, cosas así, y ese disco salió muy psicodélico, muy a la psicodelia, el blues, a todo el movimiento que estaba. Aparte ya se provenía el Festival de Monterrey. Entonces, esto es por una parte mencionarles algo del trabajo que hizo Bob Dylan. Aparte, digo, ya yéndome un poco más en los años 80, formó un grupo que se llamó estos Traveling Wilburys. Los Traveling Wilburys fue un proyecto de músicos, fíjense bien, estuvo Bob Dylan,
puros guitarristas, Bob Dylan, Tom Petty, que perteneció a los Heartbreakers, también de los 70s, George Harrison, guitarrista de los Beatles, y estuvo Roy Orbison que viene de los músicos no de la ola inglesa, más atrás del rock and roll, totalmente. Bueno, Roy Orbison fue el que compuso, ¿se acuerdan la de Oh Pretty Woman? Sí, un clásico de clásicos. Pues él formaron esa banda, fue un proyecto muy suave, muy ligero. Yo tengo ahí un disco recopilatorio. Realmente como música no fue muy virtuosos, porque ya estaban en los 80s, ya era algo muy básico, pero con mucha calidad, ¿no? Y como dato, por tener todos esos músicos, pues es de mucho valor, ¿no? Sus discos de Traveling Wilburys, por un mencionarlo, y eso fue en los 80s, ¿sí? Entonces ha tenido una trayectoria muy larga y sigue todavía el viejito Bob Dylan, y le soy sincero, yo todo el tiempo creí que era inglés este hombre, pero no, es estadounidense. La mayoría de estos músicos que le estoy hablando son estadounidenses, excepto dos, que voy a hablar de ellos, que fue Cat Stevens y el señor Donovan, ¿no? Que vienen de Inglaterra, ¿no? Como decía Sergio, ¿no? Este movimiento empieza en Estados Unidos, en su mayoría, en su gran parte, ¿verdad? Exactamente. Y pues bueno. Y buen punto ese de Bob Dylan, que muchos hasta la fecha yo creo que creían aún que era inglés, ¿no? Sí, sí. Y es gabacho. Hoy se están desmintiendo muchos todo lo que creían. Así es. Gabacho. Hay muchas cosas que de repente pues desconocemos, ¿no? Por ejemplo, de Joan Baez, ¿no? Yo veía a Joan Baez y, no, esa mujer tiene algo que parece alguna de mis primas, ¿no? Pues sí, tiene descendencia latina, huevo. O sea, no todos los gabachos son rubios, no, hay de todo, ¿no? Pero bueno, sigamos hablando un poquito más de música. De Bob Dylan es un diccionario, ¿no? Es mucha música. Esto es poquito algo de lo que recomiendo, pero muy variado, de estos 3 álbumes que les dije totalmente. Y bueno, toda su música, al menos yo que pueda recomendar, toda su música de los 60s y a mediados de los 70s, yo creo que fue de mi mejor gusto. Sigue siendo un gran músico, pero se fue adentrando como a la época, ¿no? Y ya la época de los 80s para estos músicos, en lo personal, a mí ya no me agradó tanto, pero sí tuvo mucho movimiento. Para muchos que empezaron a oír música hippie, música rockera, pues este es como un boleto de entrada, ¿no? De que hay que escuchar Bob Dylan, maestro de maestros, ¿no? Nos vamos para otra super banda que son neoyorquinos también, como que de ahí nació ese movimiento. No sé si se acuerdan de Simon y Garfunkel, Simon Garfunkel. No sé si recuerden. Pues estos cuates fue un dúo, ¿no? El dúo dinámico de Batman y Robin, ¿no? Fueron dos nada más, guitarristas. Pues bueno, fueron los que hicieron famoso, pusieron la del Cóndor Pasa y Mr. Robinson, que fue un clásico en varias películas inclusive de los 60s, ponían música, pues música de ellos, ¿no? Pues que fue muy agradable, fueron de los más conocidos a nivel, pues, Estados Unidos como música, pues, folclórica, digo, más que Bob Dylan. Es que Bob Dylan y Joan Baez eran como otro género, pero estos le dieron como mucha vida, ¿no? Y de hecho, estos cuates de Simon & Garfunkel, sacaron en su tercer LP, sacaron un disco del cual lo hicieron famosa para una película en 1967 que se llamó El Graduado. Fue muy famoso de ese LP, que inclusive la portada fue la foto, pues, de la película, y que fue muy sonada por esos tiempos, ¿no? Como hablar en el cine de terror, no sé, la de Carrie o la del Exorcista, ¿no? Cosas así, fueron películas de culto que fueron famosas en su tiempo, ¿no? De hecho, ese LP se llamó Parsley, Sage, Rosemary and the Thyme, que salió en el 66.
está un poquito largo el nombre, pero fue con el que se hicieron súper famosos, ¿no? De hecho, la trayectoria de Simon and Garfunkel no fue muy grande, ¿no? Ellos para 1970, ellos empiezan como a mediados de los 60, como 66 más o menos, y al 70 se disuelven, ¿no? Por problemas que traían ya estos cuates, pero hicieron pues, grandes discos. Por ejemplo, ese disco de esa película y el siguiente álbum se llamó Boken en Cabejo, que salió en el 68 y ese fue otro super álbum donde sacaron la de Mr. Robinson, que fue un clásico de clásicos, inclusive en la película de Forrest Gump sale esa rola de Mr. Robinson, ¿no? Empieza a ese es un rolonón de rolonón, ¿no? Y bueno, en la desintegración de este grupo, que sale para 1970, sacan un álbum del cual pues fue denominado como el mayor de sus éxitos de todos sus tiempos, digo, que no fue muy grande, pero así fue, con un álbum que se llamó Bridger Over Troubled Water, que salió para 1970. Ese fue como su mayor éxito, ¿no? A nivel mundial. Y pues bueno, de ahí se disuelven estos cuates y después hacen grabaciones, pero ya años más tarde, ¿no? Por ejemplo, hay un disco que sacaron para 1981, que ese lo tengo, es un LP doble, que se llamó Live in the Hyde Park, en ¿cómo se llama? El parque ese de Nueva York, ¿cómo se llama Central Park, Central Park. Y ese sí, me equivoqué, es el Central Park, Live en el Central Park. Es un discazazo, ese me lo regaló Hugo Orozco, un amigo que por ahí nos ha visto de Nueva York, que era de su papá, me lo dio, no, es un súper discazo, ahí lo tengo en LP, ese es un discazazo, y fue una reunión que tuvieron ya, o sea, después de, imagínate, del 70, ya habían pasado 11 años y aún así ya hicieron grabaciones posteriores, ¿no? En esos años, pero ya no se volvieron a juntar, ya era pues nada más porque yo creo que la audiencia lo pedía y pues bueno, así es como se estuvieron reuniendo, ¿no? Aparte uno de ellos dos, no estoy seguro si Simon o Garfunkel, también participó para hacer grabaciones de otros músicos y aparte él era actor, se dedicó a la actuación, entonces estuvieron en ese medio pues del cine, cosas así, y integraban pues parte de su música, pero música que quedaba escrita, ¿no? Entonces por eso también pues los hace de alguna forma pues grandes, ¿no? Y quién no conoce el Cóndor Pasa, ¿no? De estos cuates, el Mr. Robinson, pues es un clasicazo, ¿no? A mí me gusta mucho la de Free Beer también, y más en ese disco de Live in the Central Park, ya iba a decir Hyde Park otra vez, irme a Londres, Central Park, y bueno, son unos clásicos, ¿no? Y aparte el chino ese afro y el otro con su boinín, ¿no? ¿Te acuerdas tú de esos, tú Julio, de ese grupo? Sí, pues en aquellos tiempos son de los primeros que escuché de folk. Ok, pues son de los favoritos, favoritos y de los más reconocidos, ¿no? También de todo el pueblo folclórico. Simon and Garfunkel. Simon and Garfunkel. Para que Sí, también vayan anotando, gente que está viéndonos y escuchándonos, vayan anotando, vayan haciendo su lista ahora en este tema del folk y después, como cada martes, pues después de que se acabe el programa, vayan y busquen esta buena música. Así es. quiero hacer una pequeña pausa para... Venga, Y Fernando. es que esta música quiero que realmente, no es como es muy conocida, yo quiero que la escuchen. Miren, quisiera que nos fuéramos a un videíto, una música, Claro.
Por ahí tengo, les dije que quería ponerles algo de Joan Baez. Esta versión es en vivo en Woodstock de Joan Baez y esta rola se llama Joe Hill. Joe Hill, hace rato la estaba escuchando, ¿no? Cada que la escucho, yo tengo el disco de ella en Woodstock, me hacía llorar así de lo, cómo la canta, cosas así. Pues Joe Hill fue habla de un tipo que lo quieren pues llevar a la silla eléctrica, ¿no? Entonces, de un asesinato, entonces está un poco triste, pero me gusta cómo le mete el sentimiento a esta mujer y vaya, quiero que escuchen esta versión de Woodstock, Joe Hill de Joan Baez, a ver qué les parece, a que vean Excelente, de lo que vámonos. estamos hablando. Vámonos con música entonces, gente que nos está escuchando en activaonline.mx. Es momento de compartir, si no han compartido, porque vamos a escuchar algo bueno, gente. Esto es Joe Hill de Joan Baez. Venga. I'd like to sing you a song that is one of my husband David's favorite songs. And let me just tell you that he's fine. And we're fine too. And David was just shipped from the county jail, which is very much of a drag, to a federal prison, which is kind of like a big summer camp after you've been in county jail long enough. I just now got a letter, I have it with me, about the trip from the county jail to manacles on his legs and his arms manacled to his back. Well, I mean, it's all worth writing about. He doesn't care, you know, and there's only one time that, or the first time he felt afraid, and the whole thing was a couple of I guess guards or something started talking very loudly, started talking about the last draft case he'd been through, and that motherfucker, and we'll get you, motherfucker, you know, and he's afraid a little bit harder, because, you know, he wouldn't do anything anyhow, but it's not a very comfortable feeling, but nothing's happened. It's fine. Anyway, this is an organizing song, and I was happy to find out that after David had been in jail for 2.5 weeks, he already had a very, very good hunger strike going with 42 federal prisoners, none of whom were draft people, so. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. The copper bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die. And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there you find Joe Hill. It's there you find Joe Hill. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he.
Ok, ok, ok. Buena rola, Joe Hill de Joan Bass. La verdad es que es una buena propuesta musical. La primera de la noche, gente. Y díganos qué opina, qué le pareció esta rola que a mí me gustó mucho. No es un rolonón, así dijo Fernando, pues le mete sentimiento la mujer, ¿verdad? Se nota, Y dice. casi, casi al borde de las lágrimas, ¿verdad? Transpira el Pero, sentimiento y pues, nosotros lo logramos sentir. así es. Es bueno eso, es importante. Ya lo decía Fernando por acá, que a Eso es lo él, interesante de la algunos, música, ¿no? sí, Digo, exactamente. es música que yo les comparto, música para escuchar como adulto ya, porque cuando era más joven, pues no, era difícil de asimilarlo, ¿no? Yo quería ruido, pero ahora, pues ya que ando en el tema de la melomanía, pues yo escucho de todo esto y son de mis favoritos, ¿no? LPs que ponía los domingos, que ponía porque ya casi no voy a la casa, ¿no? Pero allá los ponía con el cafecito y era música así como de Neil Diamond también, ¿no? Ponía cosas así suaves para relajarme el domingo a las 8 de la mañana, era, ay, cafecito, de Comala. Que Yo, ya no es música para escuchar, Fernando, ya es música para sentir, ¿no? exacto, sí, sí, sí. Música para buenos melómanos adultos. Y bueno, Exactamente. pues sigamos con algo más porque el tiempo El apremia y tiempo bueno, apremia. tenemos otro gran músico, pero este es un poco diferente a todos los que hemos hablado. Digo diferente porque trae más temas, ¿no? Musicales. Estamos hablando de Tim Buckley. Tim Buckley, pues fue un músico, poeta también. Fíjense que el tema del folk eran músicos muy, pues artistas de todos, ¿no? Este, poetas, locos, melómanos, eh, inclusive hasta escritores, ¿no? Salían muy, muy acá en esta onda, ¿no? Pero este cuate tenía la música folk, como estábamos hablando de música blues, rock, y le metía un poco de jazz y funky a la música, ¿no? Entonces Ujú. estaba ya un poco distinto, pero siguen los mismos diálogos, pura guitarra a capela, en alguno que otro disco, pues también entregaba, músicos, ¿no? Como todos estos músicos, no en todos los álbums integraban un grupo, ¿no? Regularmente casi eran solos, como aquí en México era Rodrigo González, ¿no? Rodrigo González, otro que también estuvo en música de protesta cuando fue lo del 68 y todo, fue Oscar Chávez, aquí en México. Pero bueno, inclusive Oscar Chávez llegó a salir en películas, ¿no? El cine nacional y bueno, cosas así, ¿no? Le estoy hablando. Pero Tim Buckley, pues fue un grande, pues, de músicos. De hecho, es de mis favoritos también porque tiene un poco más de variante con el tema del jazz. O sea, con nos vamos más elevado, ¿no? O sea, que tiene cosas diferentes, ¿no? Para escuchar a diferencia de estos otros músicos que hemos hablado. Por ejemplo, un LP que recomiendo se llama Happy Sad de 1969, que está totalmente tirado, pues, que en la época de la psicodelia totalmente. Es un super disco que debe de entrar en la colección de los melómanos activos para la psicodelia, el blues, el funk y trae todos los ritmos así apegados, ¿no? Y realmente trae este sonido que se escucha rockero, ¿no? Que dices, no, es que así empezaron los Rolling Stones, así empezaron los Animals, así empezaron muchos músicos que, pues, a capela, ¿no? Eso fue principalmente, ¿no? Trae ese sonido crudo, rockero, pero con el sentimiento del folk. Este es Tim Buckley y fíjense que a pesar que es de los conocidos, no es tan conocido. De los que estamos hablando, pues fueron de los más básicos, ¿no? Ha habido muchos más y yo, por ejemplo, son los que conozco, ¿no? Pero aún así, no son tan conocidos, ¿no? Les hablas a un rockero de Tim Buckley y de repente, a menos que sea un veterano, pues ya te va a decir, ah, no, pues sí, sí lo ubico, ¿no? Pero así fue la trayectoria de este otro músico y pues bueno, muy virtuoso, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro disco que se llama Goodbye and Hello, que salió en 1967, que también está totalmente a la psicodelia, totalmente,
Y otro disco que sacó en el 70, pero ya está con más tendencias de jazz, más actualizado el cuate. Ya este se llamó Blue Afternoon para 1970. Son 3 álbumes que he escuchado. Yo no tengo nada de él, digo, pero sí es uno de los que he escuchado que están pues a la par, ¿no? De los grandes músicos. Aunque mi favorita aún vaya siendo primer lugar Joan Baez, pero de repente pues hay que escuchar, ¿no? Un poquito de todo, ¿verdad? Este fue Tim Buckley y pues bueno, vayamos con una otra dama pues de la música folk y voces bellísimas, ¿no? Esta se llamó Judy Collins. Judy Collins también tuvo algo muy similar a Tim Buckley. Esta mujer incursionó mucho en el tema folk, country, un poquito más al country, rock, blues, y le integró mucho jazz. Eso sí, la identificó mucho en el tema del country y el jazz, ¿no? Es algo muy, muy curioso. Yo no soy amante del country y les voy a ser sincero, he escuchado muy poco del tema country. Debe haber algo bueno, interesante, pero no sé, hay cosas que a mí no me mueven, ¿no? Habrá gente que sí, pero yo no soy como tan amante del country, ¿no? Aunque sí hay cosas buenas. Esta mujer era lo que lo hacía interesante, ¿no? Que tenía muy marcado la fusión de entre el jazz y el country, ¿no? Y eso lo hacía interesante también, porque no nomás era puro country, mezclaba con mucha facilidad esos estilos y a mí eso me agradó, fíjate, a pesar de lo que les acabo de decir, como que les sabía arreglar y pues con esas voces femeninas les he comentado en todos los programas del rock, no sé, aportan, no puedo decir que es lo favorito, pero las mujeres le dan un feeling muy, muy especial, ¿no? A este tema de la música. Judy Collins, pues bueno, está un LP que puedo recomendar y que fue un LP debut. Y bueno, ahora les voy a platicar algo. Este disco se llamó A Maid of Constant Sorrow, que salió en 1961. Y este fue un disco en el primer disco que sacó y que la llevó al estrellato. Y esta rola, sí, porque fue una rola y nombre del disco, era una interpretación de Johnny Mitchell. Johnny Mitchell era otra folclorista, pero canadiense, que ahorita les voy a hablar, pero ella la hizo famosa, vaya, ¿sí me explico? La toma de esta otra artista, pero ella lo hizo como famosa y pues bueno, fue algo interesante, que no siendo de esta mujer, saca un cover y pues bueno, salió como muy bueno, muy reconocido este álbum para 1961, totalmente en el tema folk, country, jazz, ¿no? De esta Judy Collins, ¿no? Por ejemplo, hubo otro LP, se llamó Who Knows Where the Time Goes, de 1968. Eso es lo que he escuchado de esta Judy Collins y está totalmente en el mismo género, ¿no? Realmente no tuvo mucha carrera, fue de estos músicos que fue muy corto su trayectoria en la música, ya más no sé qué hicieron, pero en el tema de la música pues fue muy corto. Y esta mujer también estuvo en este festival de Woodstock en Nueva York, 1969, ¿sí? Ahora les voy a hablar de otra músico que se llamó Johnny Mitchell. Johnny Mitchell, esa sí ya fue más famosa. Esta fue canadiense y fue de las que le hablé ahorita, de que esta rola que compuso Johnny Mitchell la hizo famosa Judy Collins, ¿no? Pero ahí les va lo que les comentaba hace un rato de Tim Buckley. Esta otra, Johnny Mitchell, aparte de ser cantante, poeta, compositora, músico, multiinstrumentista, tocaba muchos instrumentos. Ahí va, era como Rocío. También era pintora, cabrón.
O sea, ya te traían esta onda del artista, pero a más no poder. Todo lo que Entonces, da. todo eso lo reflejan en su música, ¿no? Que traen ya el arte este, y bueno, algo muy característico de Joni Mitchell, que me gusta mucho, ella era muy fumadora y tenía una voz muy guarnientosa, así como de negro, así gruesa. Ujú. De repente, ¿no? Ya cuando ya más grande se escucha. Y eso es lo que lo hacía como interesante, ¿no? Se oye la voz no tan fina de dama, sino de más gruesecita, no como Coco Taylor en el blues, ¿no? Pero siendo una mujer blanca canadiense, pues tenía una excelente voz, ¿no? Y esta mujer, pues sí tenía mucho el tema del rock jazz y el folk totalmente, ¿no? Y fue una de los grandes en el concierto de Woodstock, esta Johnny Mitchell. Johnny Entonces Mitchell. traía Johnny Mitchell, así como se Excelente. escucha. Excelente. Bueno, de esta canadiense de Toronto, autora de la canción ícona del festival Woodstock, que Woodstock, bueno, la oí yo primeramente con un grupo estadounidense que se llamó Crosby, Still, Nash and Young en 1970. Grabaron la de Woodstock, pero no fue esa rola, totalmente fue distinta. Inclusive me gustaría que la escucháramos, que también para que vean de lo que estamos hablando, que muy distinto en cierta forma a Joan Baez y a todos estos músicos. Si nos podemos ir a música para que escuchen esto de Johnny Mitchell, Vámonos a esta música. versión, esta versión en vivo, pero la rola se llama Woodstock. A ver qué les Ok. parece, ¿va? Excelente, vamos a escuchar esto y al regresar que nos diga la gente que nos está escuchando que ya obviamente escuchó la rola y que nos diga qué onda. Vámonos, ahora sí, escuchar. This next song that I'm going to play is about one of these pop festivals that they've been having around the world lately. It's one that I didn't really get to go to. I'd been playing the night before in Chicago with a band, friends of mine, Crosby, Stills, Nash, Young, etc., etc., and it was their first professional appearance, and we were all kind of excited about it. And the next night, we were supposed to all play in Woodstock, and I had to do a TV show the next day, so I kind of got left behind because they were having problems getting people in and getting them back out again and everything. So I stayed home in New York, and I watched it on television all day and saw everybody there playing and singing, and it was really a nice festival, I guess, and from the looks of everything. And, well, I wrote a little song for my friends to sing and for myself to sing as well, and it's called Woodstock. It goes like this. I came upon a child of God. He was walking along the road, and I asked him, I said, "Where are you going?" And this he told me. I'm going on down to Yasgur's farm, gonna join in a rock and roll band. I'm gonna camp out on the land, Lord, I'm gonna try and get my soul free. We are stardust, we are golden, and we got to get ourselves back to the garden. Well, then can I
of man, I don't know who I am, but you know life is for learning. We are stardust, we are golden, and we got to get ourselves back to the garden. By the time we got to Woodstock, we were 500,000 strong, and everywhere there was song and a celebration. And I dreamed I saw the bombers riding shotgun in the sky, and they were turning into butterflies above our nation. We are stardust, billion-year-old carbon. We are golden, caught in the devil's bargain, and we got to get ourselves back to the garden. Ok, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso. Ahora sí, gente, díganos qué opina de lo que acaba de escuchar. ¿Le gustó o no le gustó? Yo sé que sí le gustó, pero queremos confirmarlo, pues, con sus comentarios. Entonces, díganos qué ondas. Buena rola, Julio. Sí, cómo no, de aquellos tiempos de los 60s, muy buena rola. Buena rola, por supuesto. No podía faltar esa buena rola. Otra buena rola de la noche, propuesta de Fernando, y que bueno, también queremos que la note, gente, para que después esté en la lista, en el playlist, en las plataformas digitales, que ahora ya es más fácil encontrarlas, ¿no, Fernando? Así es. Sí, de hecho, me doy la tarea de escuchar esta música que para mí es algo de lo más bonito y sutil, ¿no? En el tema del rock. Quiero que vean estas versiones, ¿no? Cómo las cantan cada una de ellas. Y bueno, Johnny Mitchell tiene su peculiaridad, ¿no? En forma de cantar y todo. Todos tienen su estilo, ¿no? Y este fue un clásico y es un clásico que también no todo mundo lo conoce, ¿no? Como tal, esta rola que compuso para el festival, precisamente de Woodstock, ¿no? Entonces, tiene su trayectoria y su importante lugar en este tema, ¿no? Porque en ese concierto de Woodstock, pues, vienen muchos músicos como estos, ¿no? De la música folk, porque ahí estaban representando todo el coraje que traían ante las guerras, ¿no? Y fue un concierto masivo y, pues, bueno, expandió por todo el mundo, ¿no? Un LP que recomiendo de esta Johnny Mitchell salió en el 69, se llamó Clouds para 1969. Tenemos otro álbum que se llama Ladies of the Canyon para 1970, es lo que he escuchado. Esta mujer también tiene una trayectoria muy corta,
Yo pienso que a lo mejor se dedicó ya poco después de este movimiento al tema del arte y le fue muy bien y se quedó, ¿no? En el arte de la pintura. Pero sí, Seguro. son de estos músicos que duraron poco tiempo, ¿no? En el escenario. Me quise dar a la tarea de ponerles más música en este programa, porque sí, todos los programas que hemos hecho y tenemos de repente tantas cosas que presentar, pero aquí quería que escucharan una versión muy tranquila, muy relajada y que vieran las variantes pues que hay en la música, ¿no? Hemos hablado de psicodelia, de progresivo, de punk, de totalmente de géneros y polos muy opuestos, ¿no? Pero no sé, ahora como que me llenó el sentimiento el 14 de febrero, no sé, qué sé yo, Sí, sí. y ando medio melancólico y quiero oír más música para no estar tan triste, quiero hablar poco, no sé. Que ya, fíjate, que con este rollo del 14 de febrero y con este tema del folk y con todo eso, se nos fue el tiempo de volada, Fernando. Ya es prácticamente vamos terminando, vamos concluyendo, porque Sí, yo no sentí, ¿eh? Yo no yo sentí. nomás quisiera comentarles dos grupos, dos músicos más y Adelante. súper complacido con una parte súper importante en el folk, ¿no? Adelante. Vamos a terminar nada más, pero ahora ya nos fuimos todos Estados Unidos, está Johnny Mitchell de Canadá y pues bueno, nos vamos a tener que ir a Inglaterra. Nos vamos a ir con este hombre que también fue un maestro y líder de lo que fue Rodrigo González, este señor Donovan. Sí, Donovan que también estuvo súper en el hipismo totalmente, un tema de psicodelia, rock, blues, en todos lados del tema rock y blues y psicodélico. Ahí estaba presente Donovan, este músico escocés, pero se va posteriormente a Inglaterra y es donde se hace famoso. Decían que era el Bob Dylan inglés, este cuate, pero porque ya viene un poquito después de Bob Dylan, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de sus temas famosos fue Sunshine on Superman o Mellow Yellow, también fue uno de sus clásicos. Este cuate estuvo a mediados de los 60s y todos los 70s. De hecho, después estuvo haciendo pues con otras agrupaciones, ¿no? Pero en su primera etapa fue así totalmente folclórica y psicodélica, ¿no? El LP Sunshine of Superman salió en 1966, que fue uno de sus primeros clásicos de clásicos, y el Mellow Yellow también salió en 1967, por recomendar unos cuantos, ¿no? Pero tiene, o sea, infinidad de discos este cuate, y aparte con otros tantos, pero ya en agrupación, ¿no? Estuvo por ahí con Bob Skaggs, también estuvo haciendo un proyecto, ¿no? Con Duane Allman de los Allman Brothers, también hizo por ahí algunas cosas interesantes. Entonces tiene una trayectoria larga, ¿no? Y hablar de Donovan en el folk es hablar de psicodelia, hablar de buen rock and roll, soul, blues y iba a decir jazz, pero no, jazz no. Folk, blues, rock and roll, psicodélico totalmente, ¿no? Algo similar a lo de Tim Buckley, más o menos, algo por el estilo, pero sin funk, sin jazz, ¿no? Este es Donovan y bueno, más de alguno va a saber de lo que estoy hablando, de este grande músico. Y pues bueno, ya para darme a la despedida, ¿quién no conoce al Gato Stevens, no? Cat Stevens, Cat Stevens. que su verdadero nombre no es Cat Stevens. No te lo sabes tú, Sergio, a ver, ya que... No, no, fíjate que no tengo el dato. Fíjate que no tengo el dato de Cat Stevens, pero me imagino que es un nombre, obvio, nada que ver con esto, ¿no? Don Gato y su pandilla, ¿no será? Tal vez, no lo sé. ¿Cómo se llama? No sé lo que... Pero mira, sé que estuvo este cuate en una, ¿cómo se dice? En una religión Ajá. del Islam, algo así, y así como Carlos Santana, que se apodó Devadip, porque se metió al Yusuf budismo, Islam. y bueno, Pero se llama Yusuf Islam, como Ujú. el Islam, ¿no? algo así, es un apodo, ¿no? Pero el nombre creo que es Steven Demetri Steven Gregorio. Dimitri Georgiou.
Yo digo Gregorio, dije Giorgio, bueno, está feo el nombre. Por eso mejor dijo Cat Stevens, ¿no? Esteban Demetrio. Fíjate que es Diámetro, este cuate fue como el de la eterna primavera, ¿no? Siempre se veía como muy fresco, muy joven, a pesar de su barbilla y todo, y no parecía un hombre de esa época de los 60s. Si te fijas, yo todo el tiempo lo veía y parecía como de los 80s o 90s, ¿no? Para su estilo de esa época. Pero él ya viene de los 60s y tiene infinidad de discos. Todavía por ahí sigue tocando, ya el anciano ahora, pero mira, de sus primeros discos que recomiendo, totalmente de sus inicios, es este disco Matthew and Son de 1967, ¿sí? Que viene ahí una rola muy famosa, deja ver, ahorita me acuerdo cómo se llama, que la tocaron muchos músicos. Te iba a decir Your Song, creo que es Your Song, no estoy muy seguro, ahorita a ver si me acuerdo, pero ha sido como de sus grandes éxitos. A ver. Ahorita me acuerdo. Ahorita, Baby, I Love You. Sí, es un clasicazo de este señor Cat Stevens, que bueno, yo la escuché con un grupo de punk, imagínate, GBH. Imagínate qué extremo, ¿no? Extremo. Hablar del punk y del folk, nada que ver, pero para que veas, hasta los punketos hicieron música de este cuate, ¿no? Mira, ese disco del 67, luego tenemos New Master, también de 1967, como que fue de lo más folk que hizo en esa época, y en 1970, Tear for the Tillem, para 1970. Sigamos con el folk, pero ya un poco tirándole ya a los 70, ¿no? Tiene infinidad de discos. Yo tengo escasos 3 álbums, uno de ellos recopilatorio, y pues todos sus temas muy, muy buenos, ¿no? Para recomendar todo lo que hizo en los 60s y principios de los 70s, lo que escuches del señor Cat Stevens, y bueno, ha sido maestro y compositor de otros grandes, ¿no? Que después tocaron sus rolas como covers, ¿eh? White World se llama la de... White World se llama esa canción que les decía. White World. Ese es un clásico y yo esa la oí con GBH, que es un grupo de punk, y punk, del punk ay, bueno, punk así, ya de los 80s, con el tema del hardcore, así ya más pesados, ¿eh? Imagínate que si no les gustaba la buena música, pues mira, tuvieron que ponerlas. ¿Cómo ven? Pues estos grupos, estos de los que estoy hablando, fueron de los más reconocidos y de los que yo más conozco, ¿no? En su música en totalidad. Y pues bueno, quería presentarles esa música y pues que les haya agradado por lo menos esas rolitas que les pusimos. Ojalá quisiera ponerles más, pero si se pudiera, esa última White World de Cat Stevens sería buenísima para que sepan de lo que estamos hablando. Muy distinta a las otras que pusimos y es dentro del folk, ¿verdad? Antes de irnos también quiero recomendarles a Neil Young. También es un buen artista. Neil Young, una canción que me gusta a mí es I Am Chill de 1971. Es buen músico para que lo chequen. Neil Young. Hay otra canción que se llama Harvest Moon, que también está discutida así como tranquilona para estar echándose un café con piquete o sin piquete, pero y el cigarrito a gusto para estar escuchando su música. Neil Young. Fíjate, ese cuate Neil Young, pues es canadiense, Julio. Órale. Pues bueno, para que sepan algo, viene este cuate de una banda que se llamó Buffalo Springfield. Órale. De los 60s, y posteriormente se va con David Crosby a formar Crosby, Still, Nash and Young. Fue músico de los Hollies, fue músico de los Yardbirds, y Neil Young usaron sus 3 nombres. Y ellos tocaron la de Woodstock, que les platiqué hace un ratito, ¿no? En el 70.
Muy Esa es bueno la el vato. trayectoria de Neil Young y aparte él fue solista, Neil Young, entonces tiene mucha escuela, ya que lo dijiste, Julio, pues ya me atreví a hablar de esas agrupaciones, ¿no? Donde estuvo. Buffalo Springfield fue en la psicodelia. Y esa que no era Simpson. Ah, pero bueno, qué buen Mucha dato que escuela diste, mira. y mucho material por ahí para también para que Así escuchen es, bien para como que... solista o como solista. ¿Eh? Buenas propuestas. Sí, sí, muy buenas propuestas y pues música, entramos en el rollo tenue, ¿verdad? En el rollo tranquilón, en el Relajado. del relajadón. Post San Valentín, ¿no? Así es, por San Valentín, para toda la Pero- gente. Pero no fresa, ¿eh? Pero no fresa. Exacto, Ándale, exacto. Ni ridícula, ni pop, porque no es pop, es música Pues, elaborada, música bonita y Así música es. hipiosa para andar también bien a rebota, también si los que gustan, ¿verdad? Así es, y es una rama más del rock que quiero compartir y que compartimos los tres y miren, ahí tenemos algo más para que vean que el rock no es todo lo que viene para la próxima semana, sí va a estar Algo Va a de... estar, va a estar intenso. pesadón. Bien. Así que Nos vamos al otro lado del puente con esto folk y la siguiente va De a la ser A a la Z. desde el satanismo y ruido, pero para que vean que un buen De rockero se todo gusta hay aquí, de todo, como de en muchos botica. géneros, ¿no? De rock and roll, ¿verdad? Y bueno, pues ahí ahí está. estamos a la orden para el desorden. Antes de irnos, A ver, quiero Julio, mandar venga. unos saludos para un cuate, para Héctor, y a la comunidad frontenista de aquí de Colima, Excelente. y que les gusta también el rock. Me dice que quiere un programa especial de Scorpions, más adelante, su banda preferida, pero pues más adelante, ahorita todavía estamos llegando a los géneros, que todavía nos faltan 2, 3, y más adelante veremos cómo está el rollo. Más adelante, sí, claro, vamos a estar tocando ya de lleno a detalle con algunas bandas, con algunos exponentes de todos estos movimientos y géneros y subgéneros y derivados del rock, para que se estén atentos. Y también, por supuesto, que vayan poniendo de una vez acá en los comentarios de quién quieren que se hable, de cuál banda. ¿De qué banda o de qué solista o de qué género, ¿verdad? Exactamente. Para que ustedes mandan, ¿no? Ustedes mandan, gente. A ver, Fernando, ¿qué pasó? Quería decirles, si son frontenistas estos cuates, son callejeros, son de la penal, vienen, porque es el deporte de los callejeros. ¿sí No, o no? estos son de con raqueta, no con la mano. Siempre son, son con todo respeto, gente, con todo respeto. Son con raqueta. Son frontenis y son fresas, porque el frontón con la mano viene del barrio de la penal. No, Y ese de es los otro rollo. penaleros, y de barrio, gente brava, de cabrones. Y los de frontenis, pues es con raquetitas, son más fresas. Ya. Bueno, son medios vagos. ¿Verdad? Son medios vagos. Poquito, ok, gente, mira, los saludos o los últimos saludos de la noche para la gente que nos sintoniza por acá: Patricia Sofía Valdés, José Covarrubias, Mica Valencia, Silvia Macati, Ramsés Sapón, Guadalupe Covarrubia, Lulu Ortega, Alex Ramírez, también para Rocío, saludos Rocío, que hace ratito la vimos por acá, sí. Saludos ahí al cham. Y a toda la gente que estuvo presente el día de hoy, gracias de verdad por sintonizarnos en una semana más, un martes más de Melomanía. Nos vamos porque el tiempo apremió, ya nos pasamos un poquito, pero valió la pena, gente. Así que los esperamos la próxima semana porque va a estar intenso el asunto, va a estar bueno, ¿eh? Así que, pues vamos a darle, gente, vamos a darle a ver qué sale. Se despide desde ahí de la Perla Tapatía, Fernando. Nos vemos, gracias, y pues nos vemos para la próxima semana escuchando buena música. Pórtense mal y me invitan. ¿Va? Porque si no se portan mal, se les pudre el tamal. Julio. Nos vemos el próximo martes aquí en Melomanía. ¡Yeah! Nos vemos y nos escuchamos. Mi nombre es Sergio Armando. Hasta la próxima, banda. ¡Yeah! I'd like to sing a song now that I wrote, I think, before I tried to make a second comeback. And this, I think I'm basically talking about myself in this one. This is called Wild World. La 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 la
La la la la la la la la la la la. La 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 la. Now that I've lost everything to you, say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. If you want to leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child girl. La 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 la. Baby, I love you, but if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad, and beware. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child girl. Oh, baby, baby, it's a wild world, and it's hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world, and I'll always remember you like a child girl.